Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 17.22 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: ¿cuánto calor se requiere para fundir totalmente 20 gramos de plata a su temperatura de fusión? Bueno, entonces vemos que continuamos con el tema de calor latente de fusión, calor latente de vaporización. ¿Qué vienen siendo estos conceptos? Bueno, vamos a escribirlo primero. Tenemos que la fórmula de calor latente de fusión, es esta, que es simplemente calor entre masa. ¿Y qué significa esto? Bueno, el calor latente de fusión viene siendo el calor por unidad de masa necesario para pasar una sustancia de su fase sólida a su fase líquida. En este caso nos dicen que es plata, pero vamos a explicar esto mejor con agua porque pues yo creo que es un material que todos conocemos y hemos visto cómo pasa en sus distintas fases. Entonces, aquí lo que pasa es como si tuviéramos hielo a exactamente 0 grados Celsius. Nosotros deberíamos de saber que el agua se convierte en hielo cuando se encuentra a 0 grados Celsius. Entonces, lo que está pasando es que ese bloque de hielo, ese pedazo de hielo, está exactamente a 0 grados Celsius. Entonces, a partir de que nosotros empecemos a aplicar calor, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener hielo a 1 grado Celsius, sino porque en este caso lo que va a pasar con esa cantidad de calor es que se va a aplicar para el cambio de fase, es decir, para pasar de sólido a líquido. Entonces el hielo no va a aumentar su temperatura, sino que va a realizar el cambio de fase de hielo a agua. Entonces, una vez que todo el hielo se haya derretido y se haya convertido en agua, y si nosotros seguimos aplicando calor, entonces sí, el agua empezará a subir su temperatura y tendremos agua a 1 grado, a 2 grados, 3 grados, hasta llegar a 100 grados y ahí nuevamente un proceso similar va a tomar lugar, que sería, tenemos agua a exactamente 100 grados Celsius y entonces el calor que sigamos aplicando a esa agua no va a ser que tengamos agua a 101 grados Celsius, sino que esa agua va a empezar a convertirse en vapor de agua. Y entonces ahora sí, una vez que toda el agua se haya convertido en vapor de agua, entonces sí, ya la temperatura empezará a subir. Pero mientras ese calor que se está aplicando al agua a 100 grados Celsius no va a aumentar la temperatura, sino que simplemente va a ser el cambio de fase de agua a vapor de agua. ¿Ok? Y entonces, bueno, lo retomamos el ejercicio. Dice que aquí tenemos plata y la plata tiene un punto de fusión de 960.8, es decir, la temperatura a la que tiene que estar la plata es de 960.8 grados Celsius para que empiece a derretirse, para que empiece a fundirse y se convierta en plata líquida. Entonces se supone que la plata ya se encuentra a esa temperatura de fusión y entonces el calor que sigamos aplicando se utilizará para convertir esa plata sólida en plata líquida. Entonces aquí simplemente hay que despejar Q, esta M que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando y nos quedaría que el calor necesario es igual a la masa multiplicado por el calor latente de fusión. Y este valor del calor latente de fusión se encuentra en la tabla 17.2 del libro. Dice que para la plata tenemos un valor de 21 calorías por gramo. De hecho tenemos dos valores, pero como las unidades en las que nos están dando la masa son gramos, pues por eso estamos utilizando este valor. Si nos dieran kilogramos, pues utilizaríamos otro valor. Bueno, entonces, pues simplemente aquí para calcular el calor necesario, pues es multiplicar la masa de plata que queremos fundir, que son estos 20 gramos, y lo multiplicamos por el calor latente de fusión, que son 21 calorías por gramo. Si nosotros hacemos esta multiplicación, esto nos da 420 calorías. ¿Por qué? Porque gramo arriba con gramo abajo se cancela. Es decir, para derretir estos 20 gramos de plata, tendríamos que utilizar o aplicar 420 calorías. Y con eso tendríamos el ejercicio ya resuelto. Bueno, entonces, como es un poco corto ese ejercicio, me gustaría aprovechar el resto del tiempo para explicar lo que teníamos hace rato con el agua o con cualquier sustancia, pero lo hicimos con el agua porque es más familiar para cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces nosotros tenemos un objeto que se encuentra a una cierta temperatura y esa vendría siendo su temperatura en la que se encuentra en un estado sólido. Entonces,
Vamos a decir que este eje representa la temperatura, perdón, al calor, y este eje representa a la temperatura del objeto. Entonces, si nosotros empezamos a aplicarle calor a ese objeto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que va a empezar a subir su temperatura hasta llegar a un punto que va a ser el punto de fusión. El punto de fusión ya hemos dicho que es el punto donde la fase sólida empieza a convertirse a fase líquida. Entonces, si nosotros seguimos aplicando calor, es decir, esto se va a mover a la derecha, pero ¿qué va a pasar en ese proceso en donde hay un cambio de fase? Que la temperatura no va a aumentar, sino que se va a utilizar todo este calor aplicado para hacer el cambio de fase nada más. ¿Ok? Una vez que toda la sustancia se ha convertido en líquido, entonces ahora sí, si nosotros seguimos aplicando calor, empezará a volver a subir la temperatura hasta llegar a otro punto, aquí es el punto de fusión, y hasta llegar a otro punto que será el punto de ebullición. Entonces, en este punto, de igual manera, nosotros seguimos aplicando calor, pero ya no seguirá subiendo la temperatura, sino que todo ese calor se utilizará para realizar el cambio de fase líquida a fase gaseosa. Y ahora sí, una vez que toda la sustancia se haya convertido a su fase gaseosa, si nosotros seguimos aplicando calor, entonces volverá a subir la temperatura. Y aquí ya pues subirá indefinidamente. Entonces tendremos estas etapas en ese aumento de temperatura conforme le agregamos calor a esa sustancia. Aquí entonces tendremos solamente el objeto en su fase sólida. Aquí tendremos al objeto en su fase líquida y en su fase sólida, es decir, parte sólida, parte líquida. Aquí tendremos a la sustancia en su forma líquida. Aquí tendremos a su fase líquida y su fase gaseosa. Y finalmente aquí tendremos solamente su fase gaseosa. Entonces, bueno, con esto espero que este diagrama nos ayude a resolver los ejercicios que siguen y que podamos imaginar mejor qué es lo que está pasando en un proceso en donde se añade o se agrega calor para llevar a una sustancia a una cierta temperatura o a una cierta fase. Bueno, si te ha sido útil el ejercicio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.